presentaciones de la mañana. Tenemos entonces al colega Jesús Bohórquez y al colega Robinson Salazar. Vamos a iniciar con la presentación de Jesús Bohórquez. Jesús es doctor en Historia por el European University Institute y ha sido investigador postdoctoral en distintas instituciones, entre ellas la Universidad de Harvard, the Freiburg Institute for Advanced Studies y la Universidad de Lisboa y la Universidad Nova de Lisboa. Y ha sido también profesor invitado en universidades como la Universidad de Torino y la Universidad de Sao Paulo. Es autor también del libro Global Commerce in the Age of Enlightenment, Theories, Practices and Institutions, publicado en el 2023, y ha trabajado también temas ampliamente relacionados con el comercio global, con el comercio atlántico en el siglo XVIII, y nos va a presentar entonces la ponencia La escala micro de una geografía de los conflictos por la tierra en los Andes del Norte, siglo XVIII. Muchas gracias, Jesús, tienes la palabra. Buenos días a todos. Hoy quería presentarles algo sobre un proyecto que estuve realizando durante los últimos años y que será publicado, está siendo publicado este mes por la Universidad de los Andes. El libro se titula Tierras, Minas, Aguas, los orígenes institucionales del problema de la propiedad en Colombia, siglos XVII y XVIII. Entonces, las ideas que voy a presentar hoy pues están desarrolladas en profundidad en el libro y espero que tenga muchas preguntas al respecto. La idea central de esta presentación es indagar dónde se concentran las disputas por la tierra en el siglo XVIII en la audiencia de Santa Fe y por qué razones se daban estos conflictos. El libro lo que busca es básicamente realizar una geografía de la conflictividad en Colombia para todo el siglo XVIII, pero parte de un presupuesto fundamental que es evitar cualquier tipo de centrismos. Generalmente nosotros hablamos muchísimo de eurocentrismo, criticamos el eurocentrismo, a veces se nos olvida también criticar el americanocentrismo, pero nosotros también somos en parte víctimas de esta enfermedad y entonces tenemos nuestro bogotanocentrismo, santanderianocentrismo, caribecentrismo, paisacentrismo. Y es importante a veces buscar miradas generales que nos permitan entender los fenómenos de una manera mucho más general. Además de buscar evitar estos centrismos, también quería con el libro hacer una reflexión sobre el lugar. Se habla mucho, ayer escuchaba hablar de la necesidad de la decolonización, de decolonizar nuestro pensamiento, pero esta idea de territorio casi jamás es puesta en duda, no es decolonializada, y entonces hablamos siempre de territorio, territorios en plural, y se nos olvida que esta percepción espacial de las personas también está atada a algo que es el lugar. A veces estamos en un lugar soñando, pensando en otro, queriendo estar en ese lugar en el que tal vez tenemos lazos o en el cual tenemos apegos particulares y estos lugares tienen una historicidad y una temporalidad que hace precisamente que sean importantes para las personas. Entonces, también es un llamado a que dejemos de pensar simplemente en términos de territorio como si viviéramos en un estado de violencia continua y que aprendamos a pensar en términos del lugar, el lugar donde nacemos o el lugar donde crecemos o el lugar que escogemos por alguna razón como el lugar en el que nos sentimos como en casa. Y la última parte de esta presentación tiene también que ver con el problema de las fuentes y es la pregunta por si estos mapas de propiedad que han sido poco utilizados, generalmente los mapas del siglo XVIII, XVII son utilizados para hacer
como ustedes ven, las portadas para ilustrar los libros, pero no hemos tal vez hecho un uso de estos mapas para saber hasta dónde estos mapas pueden representar el espacio o los lugares que estas personas estaban disputando. La presentación está basada en un conjunto de fuentes que habían sido poco utilizadas. Es el Fondo de Tierras en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, diferente a la norma general, que es utilizar expedientes separados para contar casos específicos, lo que yo realicé fue primero hacer una base de datos de todos los expedientes, de todos los conflictos por tierra que se escucharon en la audiencia de Santa Fe entre 1700 y 1808, lo que nos permitió alcanzar un total de 1700 conflictos. Y una vez miramos un poco los patrones temporales, hoy no voy a entrar a hablar sobre esto, lo que hicimos fue precisamente hacer una primera aproximación a esta geografía de la conflictividad en la audiencia de Santa Fe para todo el siglo XVIII. Mi punto de partida fue un poco empírico, precisamente yo no quería seleccionar ninguna jurisdicción a priori y trabajar esta jurisdicción por cualquier razón justificable, sino esperar que la propia geografía de los conflictos me entregara el lugar donde debía concentrarme. Este primer mapa nos entrega ya de por sí dos elementos importantes que hay que tener en cuenta para entender los conflictos sobre la tierra en el siglo XVIII y es las explicaciones que han preponderado hasta hoy, heredadas sobre todo de los años 70 y que tienen que ver con, primero, la idea del ataque sobre los resguardos y segundo, la idea de la frontera agraria y la colonización como las zonas de conflicto en el espacio colombiano. Eh, en este momento estoy desarrollando lo que considero el segundo volumen de este libro, que es una historia de los conflictos por la tierra en el siglo XIX y parte del XX. Y precisamente el libro comienza con indagando los orígenes intelectuales de estas dos ideas, la frontera agraria y el ataque sobre los resguardos. Y me parece entonces que estas son ideas que se han proyectado desde el siglo XX hacia el siglo XVIII, unas tomadas de los modelos precisamente hablando de colonizar. Cuando los historiadores se encuentran con la tarea de decolonizar, tal vez después no les gusta los resultados que encuentran porque tienen que desapegarse de explicaciones de largo tiempo heredadas y aún el ataque sobre los resguardos, que me parece que es una búsqueda en el espacio andino de los encerramientos que Marx describe en el capítulo 24 del Capital, y la segunda, la idea de la frontera agraria y de los colonos, que es al contrario una idea heredada de los liberales y sobre todo un elemento que se había olvidado, que había desaparecido de nuestra memoria, y es que la reforma de 1870 es una copia de lo que resulta del modelo inglés y en particular de lo que sucede después de la hambruna irlandesa. Aníbal Galindo, el ministro de Hacienda del periodo, habla de esto y es el que inventa un poco esta idea de la identidad de lo que llamamos los colonos. Entonces, esto solamente para indicar que el problema de la tierra en Colombia, el así llamado problema de la tierra, ya la manera de colocar la cuestión del problema de la tierra es una copia del modelo inglés de Land Question, lo que se debate después de la hambruna irlandesa. Y que estas dos explicaciones no nos permiten entender los orígenes de los problemas por la tierra en el periodo colonial. Entonces, descartando estas interpretaciones, necesitaba buscar otras interpretaciones y lo que encuentro entonces es, para mi sorpresa, no esperaba encontrar esto, yo me estaba preparando para buscar los conflictos en otras áreas como el Cauca o el Magdalena Medio, en otras regiones, pero lo que nos indica la base de datos es que los conflictos están concentrados en un corredor estrecho que yo denomino como corredor de capital intensivo por una razón sencilla y es que allí están localizados por una parte los molinos productores de harina en Villa de Leyva
y los molinos, los trapiches productores de azúcar en Vélez. Oviedo, Vicente Oviedo habla aproximadamente para mediados del siglo XVIII de 600 molinos. Sus datos, por supuesto, hay que tomarlos con precaución, pero es llamativo que el cura hable de esta cantidad, de la inmensa cantidad de trapiches. Ayer y hoy ya se mencionaba, para mi sorpresa, cuando comencé a realizar búsquedas sobre esta área, pues encuentro que simplemente no hay estudios para Vélez en el siglo XVIII, no se sabía absolutamente nada, pues a pesar de un par de trabajos tal vez sobre un corto periodo de las transacciones de tierra y sobre los orígenes jurisdiccionales de las parroquias de la provincia. Nosotros desconocemos totalmente lo que sucede en Vélez, es bastante llamativo, y esto un poco dificultó entender por qué Vélez destaca en la audiencia de Santa Fe y no hay ninguna otra área del país que le alcance en el número de pleitos por tierra que tuvieron lugar. Eh, y así como hay una distribución específica dentro de la audiencia, también hay una distribución específica dentro de la jurisdicción de Vélez. Aquí en este mapa tenemos el triángulo donde se tienden a concentrar los conflictos en el siglo XVIII, que es un triángulo que está entre Vélez, Guavatá, Puente Nacional. Vélez, la ciudad fundada en 1539, Guavatá, un pueblo de indios, y finalmente Puente Nacional o Puente Real, que aparece como parroquia. En el mapa sobre los pueblos muiscas, ayer también se hablaba un poco de estos pueblos muiscas del llamado Rincón de Vélez. Este mapa lo encontré haciendo búsquedas sobre los trabajos que había y lo encontré en Wikipedia. No sé el autor quién sea, pero confrontándolo con los múltiples conflictos que hay, estas parcialidades indígenas eh, eh, están bastante bien representadas. Ayer se hablaba en la primera sección de arqueología y yo creo que sería importante intentar hacer un diálogo entre la arqueología y lo que hoy vamos a ver de los mapas de propiedad, sobre todo en lo que tiene que ver con la asignación de las primeras mercedes para discutir el llamado espacio que está ocupado o no ocupado. Entonces, aquí tenemos el Iroba en el centro del mapa. Son las dos veredas que están en el título, Iroba y Mercadillo, eh, que fueron áreas importantes donde se dieron los conflictos. Antes de pasar a los mapas de propiedad, quería llamar la atención sobre esta foto porque ya alguna vez me hicieron una pregunta. Esta es una foto de una montaña en la carretera de Chipatá a Vélez. Como ustedes pueden ver, estas líneas rectas de los linderos son importantes para entender lo que nos van a mostrar los mapas de propiedad, porque precisamente tendemos a creer que es el espacio de la cuadrícula solamente el que es organizado, donde está la iglesia, donde están las jerarquías del Estado, pero el espacio rural también tiene su propio orden. Y este orden también se da en líneas y en rectángulos. Aquí solamente para un ejemplo de la importancia de estos mapas de propiedad. Estos mapas de propiedad pues son difíciles de entender. Nosotros creeríamos que en la verdad representan solamente los intereses de las partes, pero si nosotros con las nuevas herramientas, incluso tan simple como observar con Google Earth, es posible intentar acercarnos a esa representación de estos mapas. Por supuesto, eso requiere un trabajo en detalle, pero estos mapas hablan bastante, hablan más de lo que uno podría creer. Esta línea que aparece en el mapa a partir de la línea 6 es esas líneas rectas tiradas a partir de la cuerda
con la que se mide la Tierra y que todavía hoy es visible desde el satélite. El mapa representa dos de las veredas, las tierras de Mercadillo y las tierras de Popova, que estaban, hoy corresponden a la intersección de los municipios de Jesús María. De hecho, los puntos 8, 2, 4, 5 es el camino que lleva, no sé si es el camino, imagino que sea un camino viejo que lleva de Jesús María a Huevatá. Por tanto, este mapa representa unas partes de las tierras que están hoy en día entre Puente Nacional y Jesús María. En esta área precisamente aparecen una serie de conflictos a lo largo del siglo XVIII. Ustedes ven aquí estos mapas, se realizaron tres mapas por la tierra con intervalos diferentes, el primero en 1740, el segundo en 1770 y el tercero a finales del siglo X, también hacia 1780. Los mapas representan en la misma área, aunque la representa desde vistas diferentes. Pero si nosotros hacemos dialogar los expedientes judiciales con estos mapas, y aquí lo importante es que la abundancia de los conflictos nos permite conocer el detalle, es posible reconstruir este mapa, que sería el resultado de, pues, de lo que se tiende a llamar poblamiento. Cuando nosotros hablamos de poblamiento en el país, se tiende a pensar en los núcleos urbanos, en la emergencia de las parroquias, en la creación de los pueblos de indios, en la erección de las ciudades, pero no tenemos idea de cómo se generó el poblamiento o el establecimiento, mejor lo llamaría yo, esta idea del poblamiento, pues el establecimiento de la propiedad y la distribución del espacio de la propiedad en el área rural. Es decir, en qué direcciones, cómo se establecen los linderos, cómo se ocupan, cómo se subdividen, etcétera. Y aquí tenemos precisamente el área representada sobre el río Cuchinero de cómo se va ocupando. Entonces, si ustedes ven el mapa, la primera merced sobre la quebrada Iroba, que está está al oriente, no, al occidente, al oriente, sí, es la de Juana Galeano. Juana Galeano es la primera merced. Aquí hay una cosa interesante respecto a los debates de la propiedad. Hoy no quiero entrar sobre estos debates más teóricos sobre la propiedad privada. Tal vez podemos discutir en las preguntas, pero estos conflictos permiten entender que los títulos sobre la tierra eran esenciales y es precisamente por eso que podemos eh, recrear el espacio de manera tan detallada. La primera merced fue otorgada a Juana Galeano. A partir de allí, hacia el occidente, se va creando las propiedades sobre el río Cuchinero, de manera tal que en el extremo occidental, en 1772, se le entrega las 10 estancias de ganado mayor a Pablo Rivera. Esta merced es importante porque allí sería lo que nosotros podríamos entender como una frontera agraria, es la entrada al río Carare, la zona de selva ya. Pero el resto de área es área de colonización temprana. Como ustedes lo ven, son mercedes entregadas en el siglo XVII. ¿Por qué se dan los conflictos en esta vereda en particular? Y yo creo que estos conflictos permiten ilustrar lo que está sucediendo en otras áreas de la audiencia de Santa Fe, donde también aparecen un número importante de conflictos, y es que hay una fragmentación elevada de la propiedad. Es decir, en contraposición a la idea que nosotros teníamos de que los conflictos obedecían a que los grandes terratenientes están avanzando sobre los resguardos y están acumulando más tierra, lo que nos muestra este caso, y no es la excepción, es que aparece una fragmentación generacional de la propiedad y con esta fragmentación aparecen los conflictos. En este caso particular, ¿dónde se concentran los conflictos? Y ya voy a explicar por qué. El conflicto se tiende a concentrar
en las tierras que aparecen otorgadas a Pedro Mateos. Y curiosamente, de todas estas propiedades, la única merced original que no aparece, no sabemos si se perdió o no aparece, no sé si Mateus tuvo una posesión natural, lo que llamaríamos una posesión natural sobre el terreno, pero en esa intersección entre las tierras de Pedro Mateos y de Fabián Sánchez aparecen los conflictos. ¿Por qué? Porque las tierras de Fabián Sánchez se subdividen en alto número y lo mismo sucede con las de Pedro Mateos y Alonso López. El problema era cómo se debía medir las cantidades de estancias. Y recuerden entonces que les había mostrado este primer mapa, esta primera fotografía. La pregunta es si las tierras se debían medir desde el punto de la montaña, desde la parte más alta de la montaña hacia el río, bajando hacia el río, o si al contrario se debía medir desde el río hacia la parte más alta de la montaña. ¿Por qué esto era fundamental? Porque una vez medidas las tierras de Juana Galeano, las tierras de Isabel Ortiz, y esto es importante porque les hablaba del lugar y les hablaba de la temporalidad del lugar y les hablaba de las conexiones y sentimientos que tenemos con ciertos lugares. La propiedad en el Imperio Español es primero en el tiempo, mejor en el derecho. Es decir, que se debe respetar al primero que fue, y entonces hay que medir primero la propiedad de Juana Galeano, la de Isabel Ortiz. Una vez se miden estas propiedades, hay que medir las que están en disputa. Y aparece lo que se llama en el siglo XVIII las sobras. En este caso particular, las obras son importantes porque las obras se les habían otorgado a el bachiller Ugarte. Pero si nosotros midiésemos desde el alto de la montaña hacia el río, las obras quedarían en el río. Si se midieran desde el río hacia el alto de la montaña, pues las obras quedarían donde deberían en efecto aparecer, que es en el intersticio entre las propiedades de Sánchez y la propiedad de Ugarte. Entonces, como nos muestra este caso de Mercadillo e Iroba, que es una región donde se concentran los conflictos en el área de la jurisdicción de Vélez, que además, como sabemos, es es el espacio de la audiencia de Nueva Granada donde se tienden a concentrar los conflictos. Nosotros podemos tener una nueva lectura sobre la conflictividad de la Tierra, una nueva lectura que nos permita descartar proyecciones que se han hecho sobre el siglo XX, desde el siglo XX hacia el siglo XVIII, que nos permitan entender los problemas como con las categorías y tal cual como estaban apareciendo y dándose en el siglo XVIII y no proyectando las ideas nuestras del siglo XX en el siglo XVIII. Este caso es particular porque nos permite entender primero que los conflictos en la Tierra tienden a darse en zonas de una alta fragmentación de la propiedad y no al parecer al contrario, donde tiende a haber una concentración a la tierra, aunque esto puede ser debatible, necesitamos estudiar esta área de capital intensivo en su conjunto, es decir, desde Villa de Leyva hasta Vélez, incluyendo Moniquirá. Yo sé que nosotros hoy pensamos en términos de esta línea divisoria entre el departamento de Boyacá y el departamento de Santander, pero si uno escucha a los abuelos, ellos hablan siempre de sus romerías hacia Chiquinquirá, como si esta área o de los dulces de Moniquirá, que compiten con los dulces de Vélez, etcétera, que son un área que todavía en el imaginario permanece, no sé si como región o como zona de poblamiento, pueden colocarle el nombre que quieran. Es importante porque Vélez tal vez sigue un patrón diferente de Villa de Leyva. Me da la impresión, solamente con haber hojeado algunos libros de la notaría de Villa de Leyva,
que en Villa de Leyva aparece el caso contrario y es que aparece una tendencia a la concentración de propiedades en pocas familias, que es el caso contrario en Vélez. Estos son solamente hipótesis y es importante entonces empezar a trabajar esta área con mayor atención. Entonces, la primera hipótesis que aparece es que la fragmentación de la tierra, de la propiedad, es un espacio donde se tienden a concentrar los conflictos. La segunda, y aquí podría mencionar otros factores, pero voy a dejarlo solamente allí, que los conflictos por la tierra, al parecer, están muy poco relacionados con factores económicos, con factores climáticos o con otros factores, y que, por el contrario, los conflictos por la tierra están relacionados con el impacto negativo que tuvo el sistema judicial. Ayer se hablaba un poco de la justicia rural. Eh, ya podré hablar en otra ocasión si quieren o en las preguntas, pero mi hipótesis en el libro es que el problema de los conflictos por la tierra es el sistema judicial, que en lugar de buscar una solución, lo que hace es agravar la situación a través de un sistema de propiedad compuesta, y a través de instancias o tipos de juicios diferentes, posesorios y de propiedad. Y que finalmente entonces es importante comenzar a utilizar estos mapas de propiedad, hacerlos dialogar con los expedientes judiciales para que entendamos mejor estos procesos de establecimiento de la propiedad. Nosotros conocemos muy poco en verdad sobre las primeras mercedes de tierras, sabemos muchísimo sobre los pueblos de indios, pero sobre las mercedes de tierra lo único que decimos es que se concentró la propiedad en grandes extensiones, pero la verdad poco sobre la geografía de las mercedes de tierra. Casos excepcionales hay para, para el Valle de Aburrá. Colmenares hizo un intento por hacer unos primeros trabajos, pero me estoy refiriendo a una geografía mucho más específica del lugar. Y con esto cierro y espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias.